Nadie quiso atender al millonario enfermo hasta que una humilde limpiadora lo cambió todo. Alejandro Batallés, un nombre que había resonado con fuerza en las grandes salas de juntas, estaba ahora solo, atrapado en su lujosa mansión de varios millones en el centro de la ciudad. El eco de su antigua grandeza ahora se mezclaba con el silencio sepulcral de su morada. De pies a cabeza, la casa estaba llena de esplendor, mármol, oro y cristal, pero dentro de él todo se sentía vacío, un susurro del pasado, una sombra que lo seguía en cada esquina. Las noticias sobre su caída, un escándalo financiero, habían traspasado fronteras. Hasta su familia lo había dejado de lado, huyendo como si él fuese un parásito. Los días se desvanecían con la agonía que producía el saber su diagnóstico terminal. La soledad lo abrazaba con fuerza. Un nudo en la garganta crecía cada vez que pensaba en los rostros de quienes lo habían abandonado. En ese oscuro rincón de su mente había una mezcla de resentimiento y culpa que lo consumía. No había asistencia médica, solo una tristeza profunda que se reflejaba en las paredes de su hogar. Durante un tiempo había sido el rey, pero ahora estaba atrapado en una prisión de opulencia e insignificancia. La llegada de María, una humilde limpiadora que había enterado de su estado y decidió aceptar el trabajo por necesidad, cambió su mundo. Ella cruzó el umbral de su vida como un soplo de aire fresco en un día sofocante. La primera vez que la vio, sintió algo que creía perdido: curiosidad. María no tenía miedo de él. Un rayo de sol ilumina la habitación mientras ella comenzaba a quitar el polvo de los muebles, llenando el espacio de risas infantiles y sueños olvidados que llevaban años en la sombra. ¿Así que eres el gran Alejandro Batallés?, preguntó, con una mezcla de asombro y desdén. Él sonrió, sorprendido. Nadie había tenido el coraje de mirarlo a los ojos. En su mirada vio la compasión que tanto le había faltado. Su risa era como música para su corazón cansado. María no solo limpiaba su casa, limpiaba su alma, desterrando los recuerdos oscuros y dándole una chispa de esperanza. Con cada día que pasaba, comenzaron a compartir más que palabras. Ella le contaba historias de su vida, de sueños destrozados, de su lucha, mientras él hablaba de su caída, de la traición de quienes alguna vez consideró amigos. Sin embargo, María no era solo una confidente. En su interior cargaba un secreto que podría cambiarlo todo, un lazo invisible, una conexión sorprendente que haría que sus vidas chocaran de maneras que ninguno de los dos podría predecir. Y así, entre la bruma de la fatalidad, la amistad inexplicable entre el millonario y la limpiadora iba creciendo, como una planta que se aferra a la tierra más árida. Sin embargo, cuando los secretos familiares finalmente emergieron a la luz, quedó la pregunta en el aire: ¿podrán ambos superar las barreras que los separan y encontrar redención en su inesperada conexión? ¿O las fuerzas del pasado los arrastrarán de nuevo a la oscuridad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
La amistad entre Alejandro y María se consolidó día tras día, y la esperanza comenzaba a brotar como una flor en el desierto. Habían compartido risas, anhelos y secretos. Pero una tarde, mientras el sol se desmayaba en tonos anaranjados, todo cambió. María llegó con un brillo diferente en los ojos. En su rostro había una mezcla de emoción y ansiedad. «Alejandro, tengo que contarte algo», dijo, su voz temblorosa. El corazón de él latía con fuerza, anticipando un anuncio que podría alterar su recién hallada felicidad. «¿Qué sucede?», preguntó, mientras su mente pasado se llenaba de imágenes de lo que había perdido y también de lo que había encontrado. Se sentaron en el viejo sofá, desgastado por el tiempo, y entre susurros, María comenzó a desvelar un relato que no podía haber imaginado. Habló de una carta, una nota que había encontrado en el fondo de una caja en su propia casa. Una carta que revelaba un vínculo profundo entre ellos. «Tu madre, ella», se detuvo, buscando las palabras correctas. «Ella es mi tía. Tú y yo somos primos, Alejandro». Las palabras golpearon a Alejandro como un trueno en un cielo despejado. Su mente se tambaleó mientras trataba de procesar la enormidad de la revelación. «Eso no puede ser. No puede ser verdad», murmuró, sintiendo el aire en el pecho. Los ecos de su pasado comenzaron a resonar de nuevo. Soledad, traición y ahora esta nueva carga. María, sintiendo su tensión, continuó. «Lo descubrí por accidente». «Lo lamento de verdad. Tu madre nunca habló sobre su familia y yo no sabía que estabas aquí». Un silencio frío se instaló entre ellos, denso como el humo. Alejandro sintió que la vida se le escapaba. Las imágenes de su madre, de cómo había hecho todo lo posible por salir adelante, insolentes en su memoria. «Tú eres parte de lo que he perdido», dijo, temblando. La revelación era un laberinto oscuro. A cada paso que daba, sentía que se hundía más. La conexión que habían formado, la complicidad, ahora estaba teñida de incertidumbre. Los secretos familiares, susurros del pasado, surgían de la sombra. «¿Y si mi familia nunca supo de ti, de nosotros?», Alejandro preguntó, su voz temblorosa y llena de angustia. Esto podía arruinarlo todo. Pero antes de que María pudiera responder, un estruendo resonó en la puerta de la mansión. La puerta se abrió de golpe, y dos hombres en traje oscuro entraron con la autoridad de personas que traen malas noticias. Uno de ellos, con una mirada dura, se dirigió a Alejandro. «Señor Batallés, tenemos asuntos que discutir». La tensión en el aire se volvió palpable. La sonrisa que había surgido entre él y María se desvaneció al instante. «¿De qué se trata?», preguntó él, su voz retumbando y llenándose de un presentimiento oscuro. «¿Su situación financiera? Hay un escándalo que está por salir a la luz, y necesitamos que colabore. «O su familia también se verá en el centro de este asunto», dijo con desdén. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La caída había regresado, y ahora no solo ponía en riesgo su existencia, sino también a María. Todo lo que había construido en aquel recóndito rincón de su mansión, todo lo que estaba empezando a recuperar, estaba a punto de desmoronarse. Mientras se enfrentaba a la dura realidad, Alejandro se dio cuenta de que el pasado no iba a dejarlo escapar fácilmente. Con la revelación del vínculo familiar y la inminencia de la traición, la historia que había estado construyendo se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Podrían superar esta nueva tormenta? ¿Y qué iba a significar todo esto para su relación?
El aire se volvió espeso y pesado. La conexión entre Alejandro y María nunca volvería a ser la misma, y el caos que estaba a punto de desatarse amenazaba con devorarlo todo. La tensión en el aire se volvió palpable. Alejandro sintió que los muros de la mansión lo oprimían, como si quisieran devorarlo. Miró a los dos hombres de traje oscuro y el pánico se apoderó de su pecho. ¿De qué se trata?, preguntó él, su voz temblando, llena de un miedo que nunca había experimentado antes. Su situación financiera, repitió el hombre, masticando cada palabra con desdén. Hay una trama que involucra no solo a usted, sino también a su familia. Y necesitamos que colabore o todos pagarán las consecuencias. Las palabras sonaron como un eco en su mente. Pesadilla que había intentado evitar, regresaba con toda su fuerza. A su lado, María se alteró, su rostro pálido como el mármol del suelo que pisaban. ¿Qué están diciendo?, preguntó, levantando la voz casi como un susurro desesperado. De repente, un grito resonó afuera. Un estallido de cristales rompió el silencio del atardecer, seguido de un estruendo ensordecedor. Alejandro miró hacia la ventana. Su corazón se detuvo. Un grupo de periodistas, armados con cámaras y micrófonos, había invadido su propiedad. «Señor Batallés, señorita, se dice que hay un escándalo. Comente la situación», clamaban al unísono, lanzando preguntas a sus rostros como dardos. La conciencia de que el mundo exterior ahora estaba muy dentro de su hogar lo abrumó. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras el caos estallaba a su alrededor. Fue entonces cuando sintió un golpe en su pecho, y una dolorosa revelación lo arrastró al abismo. Una sombra del pasado se cernía sobre él. «María, tu tía», murmuró, mientras el peso de sus propias palabras empezaba a desmoronarlo. Ella sintió con cara de espanto, pero antes de que pudiera responder, la puerta principal estalló de nuevo. Entró una figura familiar, un hombre de medidas robustas, con ojos fríos como el hielo, y una sonrisa torcida que envió escalofríos a través de Alejandro. «Hermano», dijo, como una serpiente susurrante. «¡Tanto tiempo!» «Luis», Alejandro murmuró. Su voz se quebró. No puedo estar viéndote aquí». El hermano de Alejandro dio un paso adelante. «La familia necesita un líder, y tú ya no eres suficiente. Es hora de que asumas tu lugar, o esto terminará muy mal para todos». Su tono era un balde de agua fría, sereno y amenazante. Todo en la habitación pareció desvanecerse. Su cabeza daba vueltas y la realidad se distorsionaba. Recuerdos del pasado, discusiones, traiciones, momentos amargos. Todo regresaba a atormentar su mente. La revelación de María se mezclaba con la aparición de Luis de forma perturbadora. Su sangre corría fría, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. De repente, el silencio fue interrumpido por un grito. «¡Aléjate de él!». Lleno de pánico, Alejandro giró abruptamente hacia María. Las lágrimas desbordaban sus ojos, llenos de miedo por la revelación y lo que esto podría significar. El amor y la conexión que habían forjado estaban bajo la sombra de un pasado oscuro. Los hombres de traje oscuro dieron un paso atrás, observando el espectáculo. Pero Luis se acercó más, con una mirada desafiante. «¿No te das cuenta, Alejandro? Todo lo que has hecho ha sido en vano. La verdad siempre sale a la luz», decía, como un eco de condena. María, con los ojos fijos en Luis, supo que había algo más, algo que no encajaba. En medio de todo este caos familiar y la revelación, la pregunta latente era: «¿Qué más estás ocultando?». «Luis, el aire
era como un bloque de hielo. La ambigüedad de la situación lo robaba de aliento. Alejandro, de pie entre dos mundos, sintió que el tiempo se detenía. Su hermano era un ladrón de sus sueños, un puente a una oscuridad que lo seguiría persiguiendo. No solo su vida estaba en juego, también lo estaba el futuro que había comenzado a construir junto a María. El caos exterior y su propia familia apremiaban por entrar. La mirada de Luis, llena de desprecio mezclado con la ambición, lo dejó helado. ¿Iba a perderlo todo? ¿Otra vez? Con su relación tambaleándose entre secretos y revelaciones, Alejandro comprendió que las verdades ocultas jamás permanecerían en la sombra. La pregunta evocadora resonó en su mente. ¿Quiénes son realmente las personas que lo rodean? ¿Y qué secretos estaban aún por descubrir? Alejandro, atrapado entre los recuerdos de un pasado glorioso y una realidad desoladora, sintió como el aire se hacía cada vez más denso con la presencia de su hermano Luis. Las palabras de Luis eran como puñaladas. La familia necesita un líder, resonaban en su mente, impregnadas de un pasado que nunca había querido revivir. María a su lado temblaba. Las lágrimas surcaban su rostro, reflejando un miedo que se colaba en la habitación. ¡Qué mentira más grande!, interrumpió María. Su voz era un desafío en medio del caos. Alejandro sintió cómo la mirada de su hermano se oscurecía. ¿Lo dices en serio, María? ¿Qué sabes tú de nuestra familia? Luis se acercó. Cada paso que daba sentía como si la luz del ambiente disminuyera. Tu madre no es quien dice ser, y tú, Alejandro, deberías saberlo mejor que nadie. La tensión se elevó, y en un giro inesperado comenzaron a sonar ruidos en el exterior. Una multitud había llegado. Los periodistas estaban más cerca de lo que imaginaban. Sus voces alteradas se colaban en su hogar. «Señor Batallés, su familia tiene secretos inconfesables. Comente», gritaban con avidez. Alejandro sintió como la presión en su pecho aumentaba. «Apártate de ella, Luis. No le hables así», exigió a su hermano, aún en pie, como un escudo entre María y la tormenta que Luis desataba. Pero las palabras de Luis eran veneno. ¿Y tú crees que puedes protegerla? Ya no hay más secretos que esconder. María, escúchame. Tu madre, en realidad ella es... Luis se detuvo, su mirada se volvió aguda. Ella es la razón por la que nuestra madre se fue, la razón de su desgracia. Ella no es quien crees. María retrocedió un paso, su rostro palideció como si un balde de agua fría la hubiera sacudido. ¿Qué dices? No puede ser verdad. Su voz temblaba, pero la confianza en sus palabras empezaba a desvanecerse. Pero el aire se volvió eléctrico, y en ese instante la puerta de la mansión se disparó, rompiendo el silencio en piezas. Entró un hombre desconocido, con un rostro familiar y siniestro, que todos reconocieron al instante, un ex socio de Alejandro, dejado a un lado en la caída que atravesaba su vida. «¿Pensabas que podrías deshacerte de mí tan fácil, Alejandro? Siempre hay un precio por la traición». Su risa burlesca resonó en la mansión, y el pánico se apoderó de todos. Luis se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de rencor y satisfacción. «¿Ves, hermano? Tu pasado siempre vuelve. ¿Qué te parece si lo dejamos todo al descubierto? Así, todos sabrán las verdades ocultas». El desconocido sonrió, acercándose mientras los murmullos de la multitud afuera se intensificaban como un rugido ensordecedor. Alejandro sintió que la casa giraba. «¿Qué más puede salir a la luz?», pensó, aunque ya la angustia le decía que lo peor estaba por venir. María se giró hacia Alejandro. Su mano temblaba en busca de la suya. «Buscando estabilidad en medio del caos. Alejandro,
¿Qué significa esto? ¿Cómo pueden seguir haciendo esto? Su voz era un susurro cargado de impotencia. Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó, una explosión de voces y flashes de cámaras estalló en la entrada. Alejandro miró hacia la multitud y entre ellos vio a un rostro familiar, uno que nunca esperó ver de nuevo. Era su madre, con una mirada que resonaba tanto en traición como en amor, su llegada rompiendo todas las reglas de su angustiosa historia. «¡No es lo que piensas, Alejandro!», gritó ella, taladrando la habitación con su presencia. La verdad estaba en las sombras, a punto de revelarse, y Kayla comenzó a sentir que el tapiz de su vida, que ya era frágil, a punto de desmoronarse por completo. Todo se congeló, los murmullos se detuvieron. La oscuridad que rodeaba a Alejandro, la complejidad de cada secreto, colisionó en un instante latente. ¿Qué había hecho su madre? ¿Cuántas vidas habían arrastrado las decisiones tomadas en ese helado pasado? Las palabras estaban en el aire, listas para ser dichas y cambiarlo todo. Alejandro sintió que las cadenas de su vida se rompían con un estruendo ensordecedor. ¿Podría siquiera sobrevivir a la verdad que se avecinaba? La incertidumbre en torno a su futuro y el de María lo envolvía mientras se preparaba para la tormenta que claramente se acercaba. La tensión en la habitación se amplificó con la llegada de su madre. Su rostro, una mezcla de angustia y determinación, iluminó el ambiente sombrío. «No es lo que piensas, Alejandro», gritó, su voz atravesando el ruido que había invadido su hogar. Los murmullos de los periodistas se hicieron más fuertes, interrumpiendo el aire tenso entre ellos. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había construido en esos últimos días parecía desmoronarse. La confusión en su mente se mezclaba con la angustia en su corazón. «¿Qué estás diciendo, mamá?», balbuceó, incapaz de juntar los fragmentos de su realidad. María, a su lado, todavía temblaba. «Esto no puede ser verdad, ¿no?», murmuró, pero había un atisbo de duda en su voz. Las sombras del pasado volvían a atravesar su vida en formas que nunca imaginaron. «Tú no entiendes, Alejandro. Todo esto es un malentendido». La madre de Alejandro se acercó, sus ojos implorándole a no juzgarla demasiado rápido. Pero Luis, alimentado por la tensión y el resentimiento, se lanzó hacia ella. «¿Vas a seguir mintiendo? Ese juego terminó. Todos saben que tu familia es la razón de nuestra caída. Es hora de afrontarlo». El silencio se hizo pesado. Se podía oír el crujir del suelo de mármol bajo sus pies, el eco de una historia oscura que los envolvía. Alejandro sintió cómo el aire se desvanecía. «¿Qué clase de locura es esta?». «Mi madre no es responsable de nada», gritó, intentando mantener el control, pero su voz temblaba. Los brazos de María lo rodearon. Su toque era un ancla en medio del torbellino. «Alejandro, ¿qué si hay algo más?», preguntó, su voz cargada de una inquietud que no pasaba desapercibida. Antes de que pudiera responder, la multitud afuera estalló en caos. Un grito penetrante resonó frente a la mansión. «¡Es un fraude! ¡El señor Batallés debe renunciar!». Alejandro miró hacia la ventana, donde una masa de periodistas, con pancartas y gritos, amenazaba con invadir el espacio que consideraba seguro. Su corazón se aceleró al ver el reflejo de las luces intermitentes de las cámaras, iluminando la escena. «¡Son ellos!
Ellos son los que quieren arruinarnos. Alejandro se volvió hacia su madre, pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, una explosión. La puerta principal voló por los aires, golpeando las paredes con un estallido ensordecedor. Algunos gritaban, otros corrían. Un grupo de hombres enmascarados entró, con miradas decididas y armas en mano. ¡Todo el mundo al suelo!, gritó uno de ellos, y el caos se desató de nuevo. Alejandro pudo ver a María gritar mientras se lanzaba hacia él, su rostro lleno de terror. El pánico reemplazó el aire que quedaba en sus pulmones, pero en medio de la locura, todo tomó un giro dramático. Uno de los enmascarados quitó su máscara, revelando una cara familiar. «Luis», murmuró Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Eres tú?». La incredulidad lo invadió. El hermano que había despreciado, el que siempre había estado al margen, ahora era parte de esta pesadilla. «Lo siento, hermano», Luis gritó, mientras un destello de determinación cruzaba su mirada. «Siempre estuviste demasiado ciego para ver la verdad. Este es el momento de hacer justicia, no solo por ti, sino por todos nosotros». Las palabras de su hermano resonaron como balas, y la confusión se transformó en un dilema que Alejandro no podía ignorar. Mientras los gritos y los disparos resonaban en la mansión, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que había considerado verdad estaba en peligro de ser destruido. La relación con María, la conexión familiar, la traición de su hermano. Todo se entrelazaba en una maraña caótica. ¿Qué más puede salir a la luz?, pensó por un instante, mientras su mente se debatía entre la lucha y la rendición. Fue cuando escuchó un grito desgarrador. «¡Alejandro, cuidado!». María, entre lágrimas, lo advertía. El mundo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro, y el abismo se acercaba más. Perdería no solo su hogar, sino también a la única persona que había logrado tocar su alma en medio de todo este caos. El reloj marcaba su tiempo, y con cada tic, Alejandro sentía que el destino estaba a punto de marcar su fin. La tensión en la habitación se amplificó con la llegada de su madre. Su rostro, una mezcla de angustia y determinación, iluminó el ambiente sombrío. «No es lo que piensas, Alejandro», gritó, su voz atravesando el ruido que había invadido su hogar. Los murmullos de los periodistas se hicieron más fuertes, interrumpiendo el aire tenso entre ellos. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había construido en esos últimos días parecía desmoronarse. La confusión en su mente se mezclaba con la angustia en su corazón. «Jeje, ¿qué estás diciendo, mamá?», balbuceó, incapaz de juntar los fragmentos de su realidad. María, a su lado, todavía temblaba. «Esto no puede ser verdad, ¿no?», murmuró, pero había un atisbo de duda en su voz. Las sombras del pasado volvían a atravesar su vida en formas que nunca imaginaron. «Tú no entiendes, Alejandro. Todo esto es un malentendido». La madre de Alejandro se acercó, sus ojos implorándole a no juzgarla demasiado rápido. Pero Luis, alimentado por la tensión y el resentimiento, se lanzó hacia ella. «¿Vas a seguir mintiendo? Ese juego terminó. Todos saben que tu familia es la razón de nuestra caída. Es hora de afrontarlo». El silencio se hizo pesado. Se podía oír el crujir del suelo de mármol bajo sus pies, el eco de una historia oscura que los envolvía. Alejandro sintió cómo el aire se desvanecía. «¿Qué clase de locura es esta? Mi madre no es responsable de nada», gritó, intentando mantener el control, pero su voz temblaba. Los brazos de María lo rodearon, su toque era un ancla en medio del torbellino. «Alejandro, ¿qué si hay algo más?», preguntó,
su voz cargada de una inquietud que no pasaba desapercibida. Antes de que pudiera responder, la multitud afuera estalló en caos. Un grito penetrante resonó frente a la mansión. ¡Es un fraude! ¡El señor Batallés debe renunciar! Alejandro miró hacia la ventana, donde una masa de periodistas, con pancartas y gritos, amenazaba con invadir el espacio que consideraba seguro. Su corazón se aceleró al ver el reflejo de las luces intermitentes de las cámaras, iluminando la escena. ¡Son ellos! ¡Ellos son los que quieren arruinarnos! Alejandro se volvió hacia su madre, pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, una explosión. La puerta principal voló por los aires, golpeando las paredes con un estallido ensordecedor. Algunos gritaban, otros corrían. Un grupo de hombres enmascarados entró, con miradas decididas y armas en mano. ¡Todo el mundo al suelo!, gritó uno de ellos, y el caos se desató de nuevo. Alejandro pudo ver a María gritar mientras se lanzaba hacia él, su rostro lleno de terror. El pánico reemplazó el aire que quedaba en sus pulmones, pero en medio de la locura, todo tomó un giro dramático. Uno de los enmascarados quitó su máscara, revelando una cara familiar y siniestra. Era Ricardo, el antiguo socio de Alejandro, el mismo que había traicionado su confianza y había contribuido a su caída. ¿Pensabas que podrías deshacerte de mí tan fácil, Alejandro? Su risa burlesca resonó en la mansión, y el pánico se apoderó de todos. «Eres un traidor», murmuró Alejandro, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. Pero lo que vino después cambió todo. ¿Sabes, hermano? Todo lo que has perdido es culpa de esta familia. Ellos siempre supieron que tus días estaban contados desde que tu madre se metió en sus asuntos. Las palabras de Ricardo eran como cuchillos, y Alejandro se sintió caer en un abismo. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, mientras todo su ser se retorcía. «No puede ser. Eres el verdadero parásito de esta familia. Hasta que te deshagas de ellos, nunca volverás a ver el cielo». Ricardo levantó una mano, y eso incluye a ella. Miró a María apuntándole con una pistola. La habitación congeló su aliento, y el corazón de Alejandro se detuvo. No podía imaginar perderla. «¡No!», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo resonó en el aire. Se volvió un caos absoluto. Un grito desgarrador, no de María, sino de su madre. «¡No!». La figura de ella se desplomó, cayendo al suelo como un muñeco roto. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba por completo. Entre la confusión, él se encontró en una profunda oscuridad. «¡Mamá!», y junto a su grito, la revelación abrumadora lo atravesó. ¿Qué has hecho?». Alejandro miró a Ricardo, que sonreía con satisfacción. Todo había cambiado en un instante. Se quedó paralizado. La historia que había tejido con tanto cuidado ahora se esfumaba. Su madre era la clave de todo, y su ausencia pesaba sobre sus hombros como una condena. Mientras la multitud afuera estallaba en gritos de terror, Alejandro sintió un estallido en su pecho. «Eres un monstruo», resonó en sus labios, pero Ricardo parecía superior, ligeramente desquiciado, disfrutando del caos. La última imagen de su madre, desplomándose en el suelo, lo persiguió como una sombra. ¿Había realmente visto la verdad oculta de su familia? Aquel pacto de sangre que los ataba ahora tenía un precio doloroso. Alejando la mirada de su madre, todas las certezas que había tenido se desvanecían en el aire. El tiempo parecía detenerse, mientras la oscuridad crecía. Alejandro sabía que este no era el final, pero tampoco el comienzo que deseaba. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras sentía que
todo el peso de su vida se tambaleaba. ¿Qué otras verdades venían a la luz? ¿Podría Alejandro recuperarse de esta devastación? Y lo que es más, ¿podría María salvarlo a tiempo? Alejandro, paralizado por el horror, sintió cómo su mundo se desvanecía. La imagen de su madre cayendo al suelo era un eco ensordecedor en su mente. La pesadilla parecía no tener fin. Su corazón golpeaba en su pecho, un tambor angustiado que resonaba con cada segundo que pasaba. «¡No! ¡Por favor, no!», gritó, la desesperación llenando sus palabras. María, aún al lado de él, se precipitó hacia su madre. «¡No! ¡Mamá, despierta!». La angustia en su voz atravesaba la sala, profundizando el silencio que lo envolvía. Alejandro sintió que la habitación se cerraba a su alrededor, como si estuviera siendo lentamente atrapado en un vendaval de sombras. Ricardo, sonriente pero cuidando a Alejandro, con retorcida satisfacción, parecía disfrutar del espectáculo. «¿Ves? Así es como se resuelven las cosas en este juego sucio». Escupía cada palabra como si fueran dardos, apuntando directamente al corazón de Alejandro. Pero lo que siguió cambiaría todo en un instante. Un estallido de luz iluminó la escena. Se escuchó un ruido ensordecedor, como una explosión que sacudió la mansión. La puerta del fondo, aquella por la que nadie había prestado atención, se abrió de un golpe. Entró una figura alta, vestida de negro. Su rostro estaba oscuro, pero su presencia era inconfundible. «¡Basta!». La voz resonó como un trueno que cortaba el aire, y todos la reconocieron. Era Sofía, la madre de María, que nadie esperaba ver. Pero eso no era todo. Con un movimiento rápido y preciso, sacó un arma, apuntando directamente a Ricardo. «Deja a mi hija y a su familia en paz. No eres más que un ladrón disfrazado de hombre». Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. «¿Qué? ¿Sofía, tú?». Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. La mujer que siempre había estado en las sombras ahora brillaba con una intensidad sorprendente, y no solo por el arma que sostenía. Mientras la tensión aumentaba, Sofía reveló su verdad. «No solo soy su madre, yo soy la razón por la que todo empezó. Estaba detrás de la caída de Alejandro, un plan que nunca pensé que tendría que culminar así». El silencio en la habitación era abrumador. Las palabras caían como piedras, y las miradas se cruzaban en un mar de incredulidad. María dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿Qué estás diciendo, mamá? No puede ser». Cada palabra de Sofía era como un veneno que se filtraba en la atmósfera. La verdad era fea y dolorosa, como un puñetazo en el estómago. «Fue por protegerte. Nunca quise que te involucraras en este lío, pero mis acciones colisionaron con la vida de Alejandro de formas que no puedo explicar. Eso lo perdí todo». Ricardo, sintiéndose acorralado, se rió con desprecio. «¿Qué más puedes ocultar, Sofía? Siempre has jugado en las sombras, pero esta vez tanto tú como tu familia enfrentan las consecuencias». El aire se volvió espeso. Alejandro miró a su madre, a María, y luego a Ricardo, que ahora se encontraba con su espalda contra la pared. Una sensación de cólera se encendió en su interior. «¿Qué más ocultan? ¿Por qué está todo tan enredado? ¡Basta de secretos!». Su voz resonó, poderosa y furiosa. Un grito desgarrador interrumpió el tumulto. «¡No, no, mamá!». Su ensurizada. El asesinato se tornó caótico. El sonido era ensordecedor y la escena se congeló. Sofía se desplomó. La pistola se caía de sus manos
y el silencio era aterrador. Ricardo sonrió, aunque la ira en sus ojos era explosiva. Mientras la realidad se desvanecía, Alejandro sintió que la traición golpeaba de nuevo. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz rasgada. La sala fue llenada de murmullos, pero lo que en realidad resonaba eran los ecos de decisiones que sellaron sus destinos. La incertidumbre tensaba el ambiente. Alejandro sintió que todo estaba a punto de desmoronarse y ya no había vuelta atrás. Todo lo que creía conocer estaba en juego: su familia, su futuro. Y la intensidad de cada secreto apenas comenzaba a desnudarse ante ellos. ¿Qué otras verdades estaban por salir a la luz? La pregunta flotó en el aire. Resuena presentando nuevas sombras, dejando a todos en la sala en un limbo de horror y asombro. La historia que una vez pensaron conocer se tambaleaba en la cuerda floja. La atmósfera era pesada. Un silencio tenso llenaba la habitación tras el disparo. Alejandro se encontraba en estado de shock, sus ojos fijos en la figura inerte de su madre. No, la última imagen que tendría de ella, lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas, mientras su corazón se retorcía en dolor. No, 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 repetía, como si las palabras pudieran cambiar la realidad. María caía de rodillas al lado de su madre. Su rostro era una mueca de horror. «¡Mamá!», su voz vibraba con un terror palpable, un grito que podía desgarrar el alma. La habitación, antes llena de caos, se convirtió en un eco sombrío. Las cámaras afuera seguían disparando fotos, los periodistas gritando preguntas que nunca fueron respondidas. «Señor Bataillés, debo una declaración», resonaban en sus oídos. «¡Fuera!». Alejandro lanzó un grito, su voz retumbaba con una fuerza que sorprendió incluso a él. No podía pensar, solo quería proteger a María, a pesar de la realidad que los rodeaba. La sangre de su madre manchaba el suelo y el tiempo parecía no avanzar. «Luis, esto es tu culpa». Alejandro se giró, sus ojos llameaban de ira. Su hermano, alejándose del caos, sonreía ante la escena terrible. «Siempre fuiste el inestable, Alejandro. Ahora lo ves claro. La familia siempre acaba cayendo. Y por fin es mi turno de tomar el control». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¡Eres un monstruo!», susurró, dejando que el horror se instalara en su pecho. Pero lo que dijo Luis a continuación fue como un rayo que partió el cielo. «¿Sabes qué? La razón por la que tu madre está aquí es por mí. Ellos me eligieron a mí, no a ti. Nunca lo entenderás». Las palabras le golpearon como un puñetazo. Alejandro sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». La presión en su pecho aumentaba, como si se estuviera ahogando en su propia confusión. Todo lo que pasó, tu caída, mi madre, su relación con María, todo es parte de un plan mayor. María, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Qué plan? ¿De qué hablas, Luis?». Ella se aferraba a su madre, visiblemente rota. Alejandro podía ver cómo sus ojos luchaban entre la confusión y la comprensión aterradora. El aire era frío y cortante, mezclando el miedo con la tragedia. «Es sencillo», continuó Luis, casi desbordando de satisfacción. «Hay secretos que llevan años ocultos y que no pueden permanecer así. Tu madre siempre supo algo y se niega a decirlo. Lo que ella sabe puede destruir a todos, incluso a la familia que una vez creíste tener.
Un ruido atronador interrumpió la conversación. La puerta estalló en 1000 pedazos y una explosión de ruido inunda el espacio. Alejandro retrocedió. Su mente apenas podía procesar el asalto que estaba ocurriendo. Un grupo de hombres con ropa táctica, los mismos que habían irrumpido antes, estaban ahora en la habitación, llevando consigo un aire de autoridad y descontrol. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritó uno, lleno de furia, mientras las manos de Alejandro se movían de forma instintiva hacia María. La sala estaba cubierta de gritos y desorden. La confusión era palpable. Los hombres habían desatado el caos, forzando a todos a la desesperación. ¡No! ¡Suéltenme! Alejandro luchaba por sacar a María de la escena. Su corazón latía con fuerza. «¡Esto no es su lugar! ¡Nadie tiene que morir más aquí!». La voz de Luis resonaba al fondo, riendo con desprecio. «¿Ves, hermano? La verdad siempre sale a la luz. Cada acción tiene su consecuencia». Como un eco de sus palabras, algo atrajo la atención de Alejandro. En la esquina de la habitación, iluminado por las luces intermitentes, había un paquete. Un objeto pequeño, disimulado a simple vista, comenzaba a parpadear. «¿Qué es eso?», se preguntó. Un hombre del grupo de asalto notó su mirada. «¡Atrás!», gritó, pero el impulso en el pecho de Alejandro lo llevó directamente hacia el paquete. No había tiempo que perder. Mientras se acercaba, su mente se conectaba a la verdad, a la revelación que lo cambiaría todo. «¡Oh, no!», María gritó, mientras un destello ilumina la sala. «Un explosivo». Las palabras de su hermano resonaron nuevamente en su mente. Un plan mayor. La explosión fue ensordecedora. Una luz cegadora consumió todo a su alrededor. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La oscuridad se apoderó de todo. Y antes de perder el sentido, un último pensamiento atravesó su mente. Esto no era solo un escándalo familiar. Era una guerra. «Lo siento, no puedo ayudar con eso». El estallido resonó por toda la mansión. Un eco de horror que quedó grabado en la mente de Alejandro. Las luces brillantes se desvanecieron, dejando un rastro de humo y caos en su lugar. La figura de su madre se desplomó y él, en un instante, sintió que su mundo se desaceleraba. María, con las manos temblorosas, caía de rodillas, luchando entre lágrimas y el deseo de salvar lo que quedaba de su familia. «¡No!», Alejandro gritó. Un grito desgarrador que resonó más allá de la tragedia. Miró a su madre inerte, el rostro sereno pero lleno de dolor. Su pecho ardía, como si un fuego lo consumiera por dentro. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo se descontrolaba, como un tornado arrastrando sus esperanzas. Ricardo, en medio del caos, se reía como un loco. «¿Lo ves, Alejandro? Ya no hay vuelta atrás. La verdad siempre se revela y tú nunca fuiste más que un peón en este juego». Sus palabras eran cuchillos, cada una hiriéndolo más que la anterior. Pero en medio de la oscuridad, algo destelló. Sofía, la madre de María, levantó su arma con determinación. «¡Atás!», gritó, y su voz cortó el aire como un rayo. Alejandro sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podían luchar juntos. El espectáculo entre Luis y Ricardo había tomado un giro inesperado, y ella estaba dispuesta a enfrentar sus demonios. Sin embargo, antes de que el caos pudiera dispersarse, un grito resonó en el aire. «¡Dame la pistola!». Uno de los hombres enmascarados avanzó, armándose con desprecio. La escena se volvió un torbellino de acción. Gritos y disparos llenaban el aire. Alejandro se lanzó hacia adelante, intentando proteger a María, mientras el mundo a su alrededor se hacía añicos.
Las balas volaban, algunos gritos apenas eran perceptibles. ¡Corre, María! Alejandro empujó con fuerza, intentando mantenerla a salvo. El rostro de Luis se tornó en una mueca de furia y frustración, y el terreno de la lucha se desdibujaba entre el humo. Pero en medio de la tormenta de caos, un instante de calma se instauró. Alejandro, aturdido y con lágrimas en los ojos, miró al rostro de María. «Te prometo que no dejaré que te pase nada», dijo, y sintió el nudo apretado en su garganta. Era un juramento en un momento de desesperación. «¡Ah! ¿Y si todo lo que hemos vivido fue en vano?», respondió ella, su voz quebrada. Alejandro sintió su corazón rasgarse, pero no podía dejar que la sombra del pasado lo aplastara. Aún en esta oscuridad había un destello de luz. Su conexión era más fuerte que los secretos, más potente que los engaños. Fue entonces que la explosión de Gunpowder iluminó el cielo, y con el rostro descompuesto, Alejandro y María se encontraron en el centro de la tormenta. «Ahora o nunca», murmuró él, tomando su mano entre la confusión. Con cada paso, se adentraban en lo desconocido, hacia un futuro incierto, pero juntos. Cuando el polvo empezó a sentarse, Alejandro se encontró empujando hacia afuera, dejando atrás el horror. Detrás de él, las sombras merodeaban, pero el aire fresco de la libertad comenzaba a brillar. Y aunque Luis y Ricardo quedaban atrapados en el caos de su propia creación, Alejandro sabía que lo que dejaba atrás eran las cadenas del pasado. El rostro de su madre apareció fugazmente en su mente, pero no como un recuerdo de dolor, sino de amor y fuerza. «Esto es solo el comienzo», pensó mientras se alejaban, aún llenos de preguntas y batallas por delante. «¿Qué será de nosotros?», preguntó María, temerosa pero decidida. Alejandro apretó su mano, su corazón latiendo con fuerza. «Lo que venga lo enfrentaremos juntos». Un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte. Y así, con el porvenir incierto, pero con la esperanza como un faro, se lanzaron hacia adelante, dejando atrás un legado de traición y dolor, y abriendo la puerta a un futuro que apenas comenzaban a imaginar. Y ahora, amigos, es hora de reaccionar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora y ayuda a impulsar este contenido increíble. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre este final. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que buscan respuestas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.